Buenos días, estudiantes de grado sexto. Bienvenidos a la clase de biología. En el día de hoy vamos a abarcar lo concerniente al tema de histología. Para iniciar, vamos a recordar que la histología es la ciencia que estudia los tejidos. ¿Listo? Los tejidos como tal se definen como el conjunto de células, ya sea animales o vegetales. Estas células tienen unas características muy especiales. Dentro de ellas vamos a encontrar que cada una tiene una morfología y una fisiología totalmente diferente. Es decir, su forma y su función varía de acuerdo al lugar donde ellos se encuentren. En el día de hoy vamos a abarcar como tal lo que tiene que ver el tejido vegetal. Para entender lo que tiene que ver con tejido vegetal, vamos a partir desde dos sentidos. Existen dos tipos de tejido como tal, indiferenciado y diferenciado. En el caso del indiferenciado se denomina así porque es un tejido único. Es el tejido que se conoce como tejido embrionario. ¿Por qué lo denominamos embrionario? Porque él va a dar la posibilidad de que nazca una nueva planta, una hoja, un fruto o una flor, así como lo podemos ver acá. Ese tejido indiferenciado se llama tejido meristemático. Ese tejido meristemático se caracteriza por tener yemas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pequeña planta de cebolla. ¿Listo? Esta planta de cebolla tiene una característica especial aquí en la puntita de su hoja. Ese pequeño capullito que nosotros miramos, eso es un tejido indiferenciado, ¿sí? Es un futuro embrión, es una nueva hoja que se va a abrir, o puede ser simplemente una flor, o puede dar origen a otra rama. Entonces, por eso es que se llama yema apical, porque si ustedes lo ven, tienen una forma de bolita, una pequeña yemita. ¿Listo? Entonces, aquí miramos un ejemplo de tejido indiferenciado. Los tejidos diferenciados son aquellos tejidos que van a tener todas las plantas y que cada uno se encarga de una función específica. Entonces, miramos, por ejemplo, el tejido conductor. En el caso del tejido conductor, está constituido por xilema y por floema. Xilema es cuando la planta está joven. ¿Sí? Ejemplo, lo que les decía, la cebolla. Las plantas verdecitas son plantas jóvenes y no son plantas leñosas. Está constituido por xilema. El floema vamos a encontrar, por ejemplo, los árboles. ¿Por qué? Porque el floema es el que lo que forma la parte leñosa como tal, el tronco del árbol. Xilema y floema van a transportar todo lo que tiene que ver con sales y nutrientes desde la raíz al tallo para que luego pasen a las hojas, ya sea en forma de sales minerales, agua, y cuando sea el proceso de fotosíntesis, pues se elabore lo que tiene que ver con savia bruta. Listo. Otro de los tejidos que vamos a encontrar es el tejido fundamental o el tejido de reserva. El tejido fundamental es un tejido que lo podemos comparar con el sistema óseo del cuerpo humano. Se considera que es la base de la planta como tal. Si volvemos a ver esta cebolla, ella tiene un tejido de reserva, un tejido que la hace fuerte, que la hace rígida. Por eso es que esta cebolla es durita, es fuerte. Lo mismo sucede con todas las plantas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plantas vasculares, es decir, de plantas que viven en la tierra. ¿Listo? En el caso de las que no son vasculares, pues este tejido de reserva varía un poco. Las células van a tener una pared celular más gruesa debido a que son plantas que habitan en el agua. Entonces, este es el tejido de reserva. Adicionalmente, vamos a encontrar otro tejido que es el tejido protector, o el que vamos a denominar el tejido de la epidermis. El tejido de la epidermis es el que recubre la planta. Lo mismo, si miramos la cebollita, entonces ustedes miran y empiezan a sacar parte de ese tejido, ¿cierto? Esto se denomina epidermis, es la piel de la cebolla como tal. Esta piel que permite en la planta, o en todas las plantas, no solo en esta, ella los protege de la desecación o de mucha humedad. Esto lo que protege es la pequeña piel, igual que la piel de nosotros, ¿cierto? La epidermis nos protege de la desecación, del frío
o de la lluvia o inclusive de los rayos UV. Eso es lo que hacen en la planta, proteger la planta. Inclusive la puede proteger de virus y de bacterias e igualmente de insectos que puedan atacarla, ¿listo? Entonces, ¿por qué digo que este tejido puede variar, ¿no? En el caso de la cebolla, pues lo miramos así, pero en el caso, por ejemplo, de plantas como el cactus, entonces vamos a encontrar que estas plantas son diferentes, ¿no? Están constituidas por pequeñas, están llenos de espinas. Estas espinas se denominan tricomas y hacen lo mismo, es un tejido que protege ese vegetal para que no lleguen depredadores a querer dañarlo. ¿Listo? Vamos a encontrar otro tejido que es muy importante, que son los tejidos de sostén. En el caso del tejido de sostén, como su nombre lo indica, es el tejido que sostiene, que mantiene firme una planta. Igualmente encontramos el colénquima y el esclerénquima. El colénquima es de plantas jóvenes, de plantas verdes, de los tallitos verdes. Entonces son aquellos tallos jóvenes, son células alargadas y son células mucho más débiles que permiten el sostén y va a permitir la formación como tal del tallo. El esclerénquima es cuando esas células se vuelven más fuertes y se vuelven rígidas. Son células mucho más alargadas y más rígidas. Entonces es cuando empezamos a ver los troncos. Un ejemplo, por ejemplo, hay muchas plantas, ¿cierto? Como le decía la cebolla, ella siempre va a tener esclerénquima, ¿sí? Porque va a ser una planta joven y no es leñosa. Pero en el caso, por ejemplo, de la planta de la papa, cuando nosotros sembramos nuestra papa, inicialmente el tallito es verde, ¿sí? Pero si la dejamos ya pasar el tiempo, ese tallo se empieza a volver café. Es porque su colénquima empieza a tener unas células más fuertes y pasa a ser esclerénquima, ¿sí? Como ella es larga, es bastante larga, entonces necesita un poco de rigidez y tiende a volverse leñosa. ¿Listo? Entonces, espero que hayan entendido perfectamente. Entonces, los tejidos vegetales funcionan igualmente como cualquier otro tejido. Entonces, recordemos, el tejido conductor es como si fuera el sistema digestivo de la planta. Conduce todos los nutrientes necesarios para ella, ¿listo? Para que pueda crecer fuerte. El tejido de reserva o los fundamentales son aquellos tejidos que se conocen como el sistema óseo de la planta, que permiten rigidez, firmeza y son los que sostienen como tal cada una de las partes de esta planta. El tejido epidérmico es como la piel de la planta, la protege de la desecación y cualquier tipo de afectación del medio ambiente, ya sea directa o indirecta. Y en el caso del tejido de sostén, pues igualmente, ese tejido de sostén es, digamos así, nuestros músculos y nuestras articulaciones, ¿cierto? Tenemos un sistema óseo, pero tenemos también unos músculos que nos mantienen fuerte y evitan, pues, que ese vegetal se dañe como tal. ¿Listo? Entonces espero que les haya quedado clara la información. La guía pasada miramos algo sobre tejidos vegetales, pero tuve en cuenta que muchos de ustedes sugirieron que sí, que no habían entendido lo necesario, entonces espero que ya les haya quedado un poco más claro. Igualmente los espero el día miércoles para aclarar cualquier duda y cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto. Muchísimas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.